Buenas tardes, cuarto medio A. Hoy voy a comenzar el video explicativo de la tercera guía de lengua y literatura, guía número 3. De antemano me disculpo por el atraso de este video, tuve algunos inconvenientes. Comienzo, guía número 3. Esta consta de 30 puntos totales y las instrucciones lee atentamente y responde las preguntas al finalizar la lectura. El objetivo de aprendizaje es comprender el sentido de búsqueda en la literatura y las habilidades que vamos a desarrollar en esta guía son reflexionar, analizar, comprender, escribir y leer. Los sentidos de viaje en la literatura. Dice, siempre hemos sentido la necesidad de viajar y los tipos de viajes son diversos, como lo revisamos en la guía anterior. Pero además estos viajes tienen un sentido intrínseco en nuestras almas que nos hace entender y justificar cada uno de estos viajes. Estos motivos los veremos a continuación. Por supuesto, recordemos que siempre la literatura da respuesta a estas preguntas existenciales que tenemos nosotros los seres humanos. Es ahí que nace también el sentido de los viajes en la literatura, como por ejemplo la búsqueda de la verdad o la búsqueda del amor verdadero. La primera búsqueda que aparece en la literatura es la búsqueda de la verdad. Dice, realizar un viaje externo o interno puede permitir al ser humano encontrar al final la verdad o lo que es realmente importante. Esta verdad puede referirse a cosas cotidianas, sucesos propios de nuestra vida o al sentido de nuestra existencia. La intensa búsqueda del hombre para encontrar el verdadero significado de nuestra existencia en la tierra. Esta búsqueda de la verdad nos menciona que nuestro sentido es responder a preguntas: ¿por qué estamos en esta tierra? ¿Por qué tenemos esta existencia en la tierra? Y también a plasmar nuestra verdad. Y un ejemplo muy concreto de esta búsqueda de la verdad en la literatura es el poema del Sí Campeador, ¿cierto?, en el que Rodrigo Díaz emprende un viaje para demostrar su propia verdad y su propia existencia. La próxima es la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad eterna es un tema recurrente en los seres humanos. Siempre queremos prolongar ese momento en el que estemos eternamente felices y por supuesto la literatura hace reflejo en diferentes obras de esta búsqueda, de esta felicidad. Por ejemplo, en el libro que nosotros leímos, Amor en los tiempos de cólera, donde Florentino ama eternamente a Fermina Daza y toda su vida se basa en la búsqueda de la felicidad. Y esta felicidad se concluye cuando finalmente se reencuentra con Fermina Daza, la búsqueda del eterno amor. La próxima es la búsqueda de la inmortalidad. La búsqueda de la inmortalidad es constante también en la literatura, es un tema reiterativo, porque siempre el ser humano quiere evitar la muerte y por supuesto le asusta envejecer. Entonces este tema tan reiterativo es la búsqueda de la inmortalidad y de la eterna juventud. Como por ejemplo en las leyendas locales, siempre los personajes son eternamente jóvenes y viven siempre. También en las crónicas vampíricas se da este tema recurrente en toda esta gama de literatura, como por ejemplo en el libro Entrevista con el vampiro, este libro de esta escritora estadounidense Anne Rice, que sus personajes son eternamente jóvenes, viven, son inmortales y nunca, jamás caen en envejecer o morir, ¿cierto?
Continuamos. Descubrimiento de un centro espiritual, viaje interior. Esta búsqueda, este viaje hacia el interior es un tema recurrente en la literatura también, porque nos dice que para nosotros como seres humanos tener una madurez espiritual tenemos que conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, en el libro de Germán Hesse, Siddhartha emprende un viaje que al finalizar termina conociéndose a sí mismo, y de ese viaje interior logra encontrarse a sí mismo y logra ese nirvana espiritual, esa madurez espiritual que él deseaba. El próximo punto dice peregrinación y búsqueda de la tierra prometida. Este tema se muestra dentro de la literatura, porque siempre está ese deseo permanente de buscar un lugar ideal para vivir, un lugar que tenga todo lo que necesitamos, encontrar esta tierra prometida, como por ejemplo en la Biblia, cuando se le dice a Moisés que lleve a sus peregrinos a un lugar prometido, a la tierra de Canaán, en el que llueve comida, en el que no van a tener ninguna necesidad. Entonces, de esta forma se plasma esta búsqueda de la tierra prometida dentro de los distintos textos literarios. Próximo punto dice rito de iniciación, viaje mítico. Corresponde a un viaje que da origen. Esta iniciación, este viaje mítico, corresponde a explicar el origen de nuestro mundo, el origen del universo, y se plasma con un ritual, porque el ser humano es parte de un todo, y así lo demuestra la literatura, como por ejemplo en el libro 100 años de soledad, que es un pueblo, donde José Arcadio Buendía funda esta familia en Macondo, y que tienen una maldición, pero ellos son una parte de todo el universo. Entonces este viaje mítico nos explica el origen de lo que ocurre en el libro 100 años de soledad. Es un viaje que nos explica el origen de las situaciones, el origen de los hechos que ocurren, y por supuesto da respuesta a la esencia de nosotros como seres humanos. Otra búsqueda dice visión crítica y social. Dice, muchas veces el viaje puede representar la excusa para que un autor muestre la realidad de su época, retratando las virtudes y vicios que están presentes. Yo siempre les he mencionado que la literatura es reflejo de nuestra sociedad, y que la literatura refleja lo bueno y lo malo de nuestra sociedad. Por ende, se plasma una crítica, una visión social en la literatura, como por ejemplo en El Lazarillo de Tormes, donde se muestra la sociedad española de ese momento, la decadencia que tenía el personaje, lo mal que lo pasaba el personaje porque no tenía para comer. Entonces la literatura siempre es una radiografía de la sociedad de la época. Por eso esta visión es crítica social. Además, para complementar lo que les estoy mencionando en este video explicativo, busqué este PowerPoint para apoyarme.
Bueno, aquí búsqueda de la verdad. Realizar un viaje puede permitir al ser humano encontrar la verdad o lo que es realmente importante. La verdad puede referirse a cosas cotidianas o al sentido de nuestra existencia. Y vuelvo a reiterar el libro de El Cantar del Mío Cid. La búsqueda de la felicidad como amor en los tiempos de cólera. La búsqueda de la inmortalidad. Aquí aparece este ejemplo como el retrato de Dorian Gray, pero creo que es más pertinente los vampiros. Toda esta literatura vampírica refleja muchísimo esta búsqueda de la inmortalidad y la juventud eterna. Descubrimiento de un centro espiritual, viaje interior, peregrinación y búsqueda de la tierra prometida. Rito de iniciación y visión y crítica social. Este PowerPoint nos apoya en lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, ahora vamos a responder las preguntas que aparecen a continuación. Escribe un ejemplo de cada sentido de viaje. Búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, un ejemplo de este es una investigación profunda de un hecho que ocurrió y en el que yo muestro mediante esta investigación que lo que mencioné, lo que yo postulé es correcto. Eso es un ejemplo de la búsqueda de la verdad. Desmentir algo, pero desmentir algo mediante unas pruebas. Eso es una búsqueda de la verdad. Búsqueda de la felicidad. Un ejemplo de esto es buscar a esa persona amada, ese complemento para así lograr esta felicidad eterna. Búsqueda de la inmortalidad. Un ejemplo puede ser el Santo Grial, que la leyenda menciona que las personas que contienen o que toman del Santo Grial, beben del Santo Grial, tienen esta vida eterna. Peregrinación y búsqueda de la tierra prometida. Un ejemplo de esto podría ser en el que yo decido vivir en un punto porque esa es mi tierra prometida, ese viaje que yo hago a ese punto en específico que yo determiné que ese lugar me hace feliz, esa es mi búsqueda a mi tierra prometida. Y aquí está, para finalizar, esta pregunta dice, ¿cuál es tu sentido de viaje en la vida? La idea con esta pregunta personal es que ustedes se pregunten a sí mismos, hagan este viaje interior y respondan cuál es el sentido que a ustedes les hace alcanzar una felicidad, una búsqueda de felicidad, cuál es el sentido de sus vidas y lo puedan plasmar en estas líneas. Para finalizar, yo les incorporé algunas músicas, alguna melodía, música clásica para poder desarrollar esta guía de la mejor forma, para que podamos además tranquilizarnos, relajarnos escuchando esta música y se complemente con el desarrollo de la guía. Voy al primer punto. Y con esto quiero finalizar, jóvenes. Espero que todos se encuentren bien. Recuerden que mi correo es fernandez.francesca2711@gmail.com. Cualquier duda y consulta que tengan, me escriben. Adiós.